Durante toda la reunión he tenido en mi bolsillo unas semillitas y las voy a compartir con los que no trajeron Biblia. Así que, ¿quién no trajo Biblia? Tome una semilla. ¿Ricardo? No es una semilla de Biblia, por la duda. La tienen en el teléfono, ¿no? Muy bien. Si la plantás, nace una Biblia. Si la plantás, nace una Biblia. ¿Y el teléfono cuenta como Biblia? Sí, cuenta como Biblia. Entonces tengo dos. Lo que no cuenta es decir, yo traje por mi esposa, eso no cuenta. Téngala, hermano. Téngala en su mano. Durante todo el tiempo que la he tenido en mi bolsillo no ha crecido nada. Es una semilla, está igual como me la dieron. ¿Sí? Acompáñeme, por favor, en la palabra del Señor a la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 12. Por indicación del Espíritu Santo, he de compartirle nuevamente parte de lo que la Escritura nos dice sobre las semillas que quieren adentrarse a nuestra vida y que son verdaderamente un peligro si nosotros no tomamos cuidado de ellas. Hebreos capítulo 12, versículo 15, leo de la versión Reina Valera 60 que dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Leo una vez más: miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella sean contaminados muchos. Tres cosas se nos dicen sobre el poder de la amargura. La primera nos dice que estorba. Lo segundo nos dice que tiene poder de contaminación. Lo tercero, tiene poder para apartarnos de la gracia de Dios. Estas tres cosas se nos dicen en este versículo sobre la amargura. Estorba, tiene poder de contaminación, es muy contagiosa y tiene poder para apartarnos de la gracia de Dios. No sé si usted lo sabe, pero en el reino vegetal, en el reino de las plantas, no toda cosa que brota de una semilla se transforma en un árbol. Usted puede tener una planta, un arbusto o un árbol. El árbol es de lo que viene de la semilla lo más grande que puede existir. Se han encontrado árboles, hermanos, de 70, 80 metros de alto. Y se ha descubierto árboles que tienen vida de más de 3.000 años. Imagínense si serán altos y viejos los árboles. Sin embargo, no hay un solo árbol que no haya nacido de una pequeña semilla. Pueden ser muy altos, pueden ser muy viejos, pero todos nacen igual, de una pequeña semilla. Hermano, les he dado a ustedes una semilla, no porque no trajeron Biblia, sino porque los que tenían Biblia tenían que buscar en su Biblia, simplemente por eso. ¿Sí? Era para que me ayuden. ¿Sí? De paso traigan Biblia, pero para eso les di las semillas. Justo traje semillas para cada uno. Ahora les pregunto, esa semilla en mi bolsillo no produjo nada. ¿En la mano de ustedes está produciendo una plantita? ¿No? ¿Sí? ¿Yami? ¿No? No está produciendo una plantita. ¿Por qué? Si es una semilla. ¿Por qué? Utilicemos la lógica. Porque necesita
nutrientes que usted no tiene en su mano. Usted no es tierra, tal vez polvo cuando muera, pero usted no es tierra. Por eso esa semilla, no importa si usted la tiene 20 años ahí en su mano, todos los días, esa semilla nunca va a producir una planta, porque usted no es tierra. Esa semilla, escuche lo que dice el Espíritu, nunca va a producir nada en su mano, porque usted no es tierra. ¿Sí? Ahora, si yo tomara esa semilla, es una semilla de melón, me la van a devolver luego porque tengo que sembrarla. Pero si yo tomara la semilla de melón y la pusiera aquí en la tierra, dos cosas pueden pasar. Yo sé que va a pasar. Si yo la siembro ahora, no va a salir una planta. ¿Sabe por qué? Porque el melón se siembra en primavera, se siembra cuando hace calor, se siembra cuando la temperatura llega a 21 grados para arriba. Si usted siembra y el suelo tiene menos de 21 grados, la semilla no produce nada. Es decir, no solamente esta semilla no está produciendo nada en su mano, porque usted no es tierra, sino que aún si estuviera en la tierra, si no están dadas las condiciones, tampoco sirve la semilla. Con lo cual, hermano, quiero decirle algo importante que usted entienda de parte del Señor. El problema no es la semilla, el problema es el terreno. El problema no es la semilla, el problema es el terreno. Las semillas de enojo caen en todo tipo de terreno, pero solamente en terreno fértil y en condiciones adecuadas producen árboles de amargura de gran tamaño y prolongada vida. Hermano, todos los días algo y alguien puede producir en nosotros enojo, tirarnos una semilla de enojo todos los días. Pero usted y yo tenemos que tomar la decisión si vamos a ser o no terreno fértil para que la semilla de enojo se transforme en nosotros en una planta, en un arbusto o en un gran árbol de amargura. A veces he escuchado a gente decir, él tiene la culpa de que yo me enoje. Hermano, él es una semilla. La culpa la tiene usted, porque usted es terreno fácil de recibir la semilla. ¿Por qué dos personas reaccionan distinto ante la misma situación? ¿Por qué en un matrimonio hay una discusión y ella se enoja y el enojo pronto se le pasa, pero él se queda enojado por días y días? Normalmente no es así, normalmente es a la inversa, ¿no? A los hombres se nos pasa rápido el enojo, pero a la señora le queda días, semanas, meses y en algunos casos años que se van hasta la tumba, de enojo. Permítame darle 3 razones equivocadas por las cuales nos enojamos. Recuerde, enojarnos es la semilla, no es el árbol, Enojarnos es la semilla como la que tiene. Ahora vamos a ver si le permitimos o no que eche raíz. Pero ¿por qué razones nos equivocamos normalmente? Equivocadas, ¿sí? Quiero nombrar 3 razones equivocadas. Acompáñame a 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 12. He de leer rápidamente una historia que usted ya conoce. 2 Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 12. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve
y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Hasta ahí la historia es perfecta. Veamos la primera razón por la cual nos enojamos equivocadamente. Tenemos conceptos equivocados de cómo deben hacerse las cosas. Lo voy a decir despacio o lentamente para que usted lo grabe en su mente. Nos enojamos cuando tenemos conceptos equivocados sobre cómo deben hacerse las cosas. Versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue, ¿qué dice allí? Enojado, enfurecido, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y seré sano de la lepra. Hermano, noten por qué él se enoja. Él se enoja, se enfurece porque él ha ido a la casa de Eliseo y él tiene una idea. Él ya pensó cómo tiene que hacer Eliseo la tarea. Eliseo tiene que salir, ponerse en pie delante de él, orar a Dios, tocarlo y él iba a ser sano de la lepra. ¿Qué hace Eliseo? Eliseo le manda un mensajero, ni siquiera lo mira, y le dice: dile a Naamán que vaya y se lave en el Jordán. Y él se enoja, porque las cosas no se hacen como él pensaba que tenían que hacerse. Hermano, hagamos un sincericidio aquí. ¿No se enoja usted cuando las cosas no se hacen como usted piensa? Usted tiene una idea clara, la tiene clara, clarísima. Se tiene que hacer así. Y se hace de otra manera. Y usted se enoja. Yo me enojo. Pero que nos enojemos, hermano, no es el problema. El problema aquí, como esta semilla, es que nosotros empecemos a hacer tierra fértil para que ese enojo permanezca y crezca y crezca y crezca, un gran árbol. Hermano, le pregunto yo, ¿quién soy yo? ¿Y quién es usted para determinar que todo se haga como nosotros pensamos que debe hacerse? No todo se hace como yo pienso, ni todo se hace como usted piensa. Si todo se hiciera como cada persona del mundo piensa, esto sería una completa locura. Las cosas se hacen como se hacen. Si hay que cambiarlas, se cambian. Pero a veces no cambian. Y los que tenemos que cambiar somos nosotros. Esto se llama adaptarnos al entorno. Hermano, usted se tiene que adaptar al entorno. Yo me tengo que adaptar al entorno. Hay cosas que se hacen así. Cuando vinimos a vivir aquí con Vicky a la provincia de Buenos Aires, una de las cosas que más dificultad nos trajeron al principio era el hecho de que todos los negocios cerraran al mediodía. Vivíamos en Capital y nunca cerraban los negocios, ni siquiera a la madrugada. Entonces podíamos ir a comprar todo a cualquier hora. Cuando de pronto a veces nos pasaba que estábamos cocinando entre la 1 de la tarde, en el horario que normalmente uno cocinaría. Y nos faltaba algo, decía, voy a ir a comprar. Y íbamos y no había ningún solo negocio abierto a esa hora.
¿Se imagina que yo me hubiera puesto como loco tocándole la puerta al chino y decirle, tenés que abrir, chino, porque en Capital todas las cosas son de otra manera y yo quiero que se hagan a mi manera? El chino hubiera abierto la ventana y me hubiera dicho, ¿está usted loco? Aquí se hace de esta manera. Y si quiere seguir haciendo berrinche, hágalo. Pero no va a ser a su manera, Señor. Siempre ha sido así y siempre será así. Si no, póngase un negocio usted. Tiene que adaptarse. Nos equivocamos porque creemos que tiene que hacerse a nuestra manera. En segundo lugar, nos enojamos cuando a veces comparamos como mejor aquello que conocemos sobre lo que Dios nos puede proveer. Versículo 12. Sigue Naamán diciendo, Abana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue. ¿Qué dice? Enojado, furioso. En 2 versículos, el Señor se toma el trabajo de decirnos que este tipo se iba cada vez más furioso, cada vez más enojado. Él dice, no solamente que no salió y hizo como yo tenía que pensado que él haga, sino que me manda a meterme a un lugar que es completamente menos valioso que los lugares que yo conozco. Este hombre seguramente no conocía el Jordán, seguramente no lo conocía, pero conocía 2 ríos de donde él venía, el Abana y el Farfán, que eran ríos espectaculares al parecer. Dice, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? El tema es, el profeta le dijo, compara cuál agua es mejor y ahí en el agua mejor te zambulles. No, el profeta le dijo, mira, hay un agua donde tienes que zambullirte y cuando te zambullas en esa agua 7 veces, ahí vas a ser sano. Él le decía, pero yo tengo otras aguas, tengo aguas mejores. Si voy y me zambullo en esas aguas, no voy a quedar sano también. El problema, hermano, no es el agua donde te zambulles. Si es más limpia, más fría, más tibiecita, no lo sé. El tema es que Dios le había dicho que había un río donde él se tenía que zambullir y si no se zambullía en ese río no se iba a sanar. Hermano, ¿no le ha pasado que usted tiene la mala costumbre de comparar y toda comparación hace que siempre alguien pierda? Siempre que compara, alguien pierde. Mala costumbre de las suegras, cuando dicen, la anterior era mejor. Horrible actitud. ¿No le ha pasado? Mi otra no era así. Si fueras como la otra. ¡Wow! ¡Qué lindo! Comparamos. O nos comparan. Es una muy fea costumbre y se las digo por si algún día pasa. Si algún día no estamos y el Señor trae otro pastor, no lo comparen con nosotros. No será mejor que nosotros, tampoco peor. Les puedo asegurar que cuando llegue por un tiempo lo van a resistir. Luego va a ser muy bueno y luego nuevamente caerá en desvalor. Porque esa es la costumbre que tenemos. Llega un pastor nuevo, el pastor anterior era mejor. Luego nos olvidamos un poco del anterior pastor, amamos al pastor actual. Pero pasa un tiempito y ya este pastor empieza a cansarnos. Entonces necesitamos otro pastor. Y la verdad es que cada vez que su pastor actual le dice algo que a usted no le gusta, su pastor anterior era mejor. ¿No le pasa? Sabe, este es mi 4º pastorado. Y en las 4 congregaciones siempre me pasa que al principio despotricaban contra su anterior pastor y después de un tiempo su anterior pastor pasa a ser mejor. Hermano, hay amargura cuando usted compara. No compare. En la comparación siempre alguien va a perder. Entonces, no compare. Al obedecer, Naamán recibió su milagro. Pudo conocer a Dios y esto lo libró de la amargura. Lea luego lo que sigue del pasaje.
La tercera razón equivocada por la cual nosotros nos enojamos la vamos a encontrar en el primer libro de Samuel. Acompáñeme, por favor, a 1 Samuel, un poquito más atrás, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18. La tercera razón por la cual nos enojamos innecesariamente es considerar que se nos da menos de lo que merecemos. 1 Samuel 18, versículo 6, dice así: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. ¿Y qué pasó? Versículo 8. Se enojó, se enfureció Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1.000. No falta más que el reino para él. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció que al otro día un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Hermano, hay algunos a los que tendríamos que rebautizar y ponerles por nombre Saúl o Saúla. Este rey, puesto por Dios, un día vuelven del terreno de batalla. Ha pasado muchos días, usted recordará, más de 40 días. David estaba allí y Goliat salía y se burlaba del pueblo hasta que David toma de parte del Señor la decisión de ir y acaba con el enemigo. Vuelven, podían haber empezado a ser esclavos, quiero que lo entiendan. Vuelven, en el pueblo hay alegría, el cántico es: Saúl mató 1000, David 10.000. Y Saúl dice: me parece que me dieron muy poco. ¿Por qué a él 10.000 y a mí 1.000? Y se enojó muchísimo. Hermano, volvamos al sincericidio cristiano. ¿No se enoja usted cuando siente que le dan muy poco? Dígame que no y yo le voy a decir: bien, hermano, usted está avanzando en la espiritualidad. O le diré: me parece que me está mintiendo. Porque todos nos enojamos cuando sentimos que nos dan poco, que no nos valoran, que merecíamos 10.000, mínimo 10.000, como a David. Si a él le dan 10.000, a mí también me dan 10.000, porque somos todos iguales. Pero si mataste 1.000, hermano, te vamos a dar 1.000. Y si mató 10.000, le vamos a dar 10.000. No te podemos dar 10.000 si mataste 1.000, estaríamos mintiendo. Saúl se enojó. Y enojado un día quiso darle con la lanza a David. 3 razones entonces equivocadas por las cuales nos enojamos. Nos enojamos cuando tenemos conceptos equivocados sobre cómo deben hacerse las cosas. Nos enojamos al comparar como mejor aquello que conocemos sobre lo que Dios nos provee. Nos enojamos al considerar que se nos da menos de lo que merecemos. Hermano, le voy a dar una razón, única razón bíblica, por la cual usted debe enojarse. Porque nos enojamos por mucho, y muchas veces, y todas las veces que nos enojamos, a no ser por esta razón, pecamos. ¿Sí? Siempre pensé que el día que Jesús hizo un látigo y entró en el templo, Jesús estaba enojado. Y tal vez usted lo piensa, porque algunos lo han predicado así. Y el Señor, enojado, tomó un látigo y los dio a todos y los sacó a todos del templo. Vuelvo a leer la historia. Aparece en los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan.
Y en ninguno de los 4 evangelios dice que Jesús se enojó. Así que borra esa idea de su cabeza. Jesús no actuó enojado. No dice el pasaje por ningún lado lea completa la historia que Jesús se haya enojado. Pero el pastor lo sacó a latigazos, pero no estaba enojado. Nosotros sacamos a latigazos a la gente enojados, nosotros. Él no lo hizo así. Hay una sola razón bíblica por la cual Dios se enoja. Y permítame decirle, ni siquiera es el pecado. Voy a repetir esto. Dios, por una sola razón se enoja, y ni siquiera es el pecado, sino la persistencia en el pecado. Nosotros de la misma manera debemos enojarnos solamente por esto, no por el pecado, porque hermanos, si nos vamos a enojar por el pecado del uno y del otro, andaríamos enojados siempre. El pecado nos debe entristecer. A usted le debe entristecer si sabe que un hermano ha pecado. Y sí debe enojarlo la persistencia en el pecado. La negligencia de querer proseguir una vida pecaminosa en vez de querer arrepentirse. Si usted peca, yo me voy a doler por usted. Iré y le diré, ha pecado. Y si usted me dice, no, pastor, usted está equivocado, yo tengo motivos para enojarme. Usted no quiere entender que está siendo desobediente a Dios. Hermano, cualquier otra razón por la cual nos enojemos es pecado. Permítame decirle 3 cosas que debemos hacer en relación al enojo. Ya les dije 3 razones equivocadas. Le acabo de decir la única razón por la cual usted debe enojarse. Solamente debiera enojarse si es que alguien persiste en pecar. Todo lo demás tiene que ver con ideas equivocadas, formas equivocadas, mediciones equivocadas por las cuales nos enojamos. ¿Qué debo hacer entonces si la semilla del enojo toca mi puerta? Lo primero, hermano, reconozca que usted está enojado y quite eso de su corazón inmediatamente. Efesios capítulo 4, versículo 26, dice la palabra del Señor. Esto usted lo sabe bien, pero lo menciono para que no lo olvide. Efesios 4, versículo 26 dice, airaos, pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, quítense de vosotros todo enojo, quítense de vosotros toda ira, quítense de vosotras toda gritería, quítese de vosotros toda maledicencia y quítese de vosotros toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Hermano, cuando le den una semilla de enojo en la mano, cuando alguien le ponga una semilla de enojo en el corazón y usted sienta que se ha enojado, lo primero que debe hacer es reconocer, estoy enojado. Hermano, querido hermano, a usted le debe pasar, hermana, a usted le debe haber pasado, que discutimos con nuestra pareja y le hacemos la siguiente pregunta bastante desacertada. La pregunta es, ¿estás enojado? ¿Y qué nos dicen? ¿Cuál es la respuesta? Emiliano se ríe. ¿Cuál es la respuesta? No estoy enojada. Así, literalmente. No estoy enojada, no me pasa nada. Tu solo tono de voz dice que estás enojada. Tu sola mirada dice que estás enojado. Tu silencio dice que estás enojado, pero tú dices que no estás enojado. ¿Quién se engaña? Tú mismo te engañas. Hermano, recuerda, tú te puedes enojar. Te vas a enojar. Te va a caer en la mano una semilla que te haga enojar. Lo que no puedes hacer es pecar. Y la única manera de la cual
tú vas a cuidar de esto, hermano, es entender esto. Tal vez si yo te doy la semilla, si tú eres buena tierra, si yo pusiera la semilla ahora, vuelvo a decir, no va a salir nada. Pero si llega septiembre, si levanta temperatura la tierra, la semilla va a brotar. Por eso lo prudente sería, si yo no quiero que crezca, la saco. La saco ya mismo porque la dejo un par de días ahí, me va a brotar. Si tú no quieres que brote, hermano, sácala de tu vida. Reconoce, sí, me enojé. Y ve y ora, dile, Señor, vino a hablar conmigo esta persona y me hizo enojar. Estoy enojado, Señor, pero no quiero tener esto en mi corazón. Con ella, con él, conmigo, contigo. Porque a veces hasta con Dios nos enojamos. No quiero tener esto en mi corazón, Señor, perdóname. Esto no proviene de tu espíritu. Quita de mí, Señor, toda ira y todo enojo. Hermano, si usted hace eso, como dice la Escritura, si el sol no se pone sobre su enojo, si usted no le da lugar al diablo, versículo 27, esa semilla no es un problema. Hermano, usted se puede ir enojado por este sermón hoy. Créame, hay más de uno que se va enojado con un sermón. Pero si usted luego va a su casa, vuelve a abrir su Biblia, la anotó y dice, a ver, este pastor, ¿qué dijo de este versículo? Y luego cae en cuenta que lo que el pastor dijo es lo que dice el versículo, usted tiene que decir, me enojé sin sentido, Señor, perdóname. Ya le estaba dando con un palo al pastor, ya estaba levantando una carta de despido, Señor. Pobre mi pastor, voy a orar por él. Quita esto de mi corazón. Hermano, reconozca que está enojado y quite eso de su corazón. Número 1. Número 2, reconozca el peligro del enojo y su poder de contagio. Hermano, acompáñeme a Proverbios capítulo 14. Y esto subráyelo, por favor, en las tablas de su corazón, porque es muy importante. Proverbios capítulo 14, versículo 17. Dice así. El que fácilmente se enoja hará, ¿qué cosa? Apa, la papa dijo algo, ¿no? El que fácilmente se enoja hará cosas buenas. No, hará locuras. ¿Y quiénes hacen locuras? Si usted no lo quiere decir, ¿no? Y si yo lo digo, luego se ofende conmigo. Pero locuras hacen los locos. Hermano, actuar como un loco es perder la cabeza, es perder la razón. Pero no actuamos como locos cuando estamos enojados. Usted no se imagina, por un momento usted se ha levantado hoy a la mañana con la mujer de sus sueños. La besa, le dice, te amo, mi amor, eres la mujer que siempre quise. Y a la noche, porque ella le sirvió la sopa sin sal, usted se enoja y le habla mal y la trata como una inútil. Hermano, usted es un loco. Porque a la mañana era la mujer de sus sueños y por un poco de sal usted se ha vuelto un irracional. Él es el hombre de su vida, el padre de sus hijos, el buen proveedor. Pero él dice algo, hace un chiste o hace un comentario y usted se enoja y lo maltrata como si él fuera el gusano más feo que hay. Usted es una loca. Usted es una loca. Ahora, ¿no nos pasa esto en la iglesia, hermano? Conocemos a un hermano y decimos, ¡ay, qué bueno que es el hermano Hugo! Es una bendición, pastor, no hay nadie como Hugo. Unas semanas después, Hugo es un desgraciado. ¡Ay, en esta iglesia tenemos los mejores diáconos, tiernos, dulces! 2 semanas después, hay que cambiar a los diáconos. No vamos a hablar del pastor porque no quiero que nadie se ofenda. Pero no nos pasa. Somos los mejores un día, al día siguiente somos los peores desgraciados. Los creyentes que tenemos varios años y que hemos trotado iglesias, dejamos una iglesia porque es la peor, llegamos a otra iglesia porque es la mejor, hasta que nos vamos de esa iglesia porque se volvió la peor nuevamente.
Hermano, plante bandera, clave las estacas, quédese firme. No va a encontrar otra mejor que esta, tal vez sí la encuentre, pero no gaste tiempo en eso. Quédese firme. El que se enoja prontamente hace locuras. Capítulo 22 de Proverbios, versículo 24. Este versículo no le va a gustar, pero subráyelo y memorícelo. Capítulo 22, versículo 24 dice: no te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Hermano, segunda cosa que tenemos que hacer cuando el enojo llega a nuestra vida. Reconozcamos el peligro, nos puede hacer tener locura, pero reconozca el poder del contagio. Nos dice el versículo: no te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo. No sea que aprenda sus maneras. Hermano, ¿el enojo es contagioso? ¿Se aprende? En estos días, haciendo mi investigación, descubrí algo. ¿Sabe? La ciencia ha comprobado que las plantas de la misma especie empiezan a extender sus raíces para unirse entre ellas. Y de esa manera se nutre la una a la otra. Y dice la ciencia, en una teoría que tienen, que se intercomunican y se avisan de los peligros que tienen. Se ha descubierto que en África, cuando una jirafa come de una planta, de un árbol en particular, que ahora no recuerdo el nombre, ese árbol que está interconectado con otros le avisa a los demás y todos empiezan a producir en ese momento una sustancia ácida que le hace mal a las jirafas. Cuando nadie las ha mordido, las plantas no producen esa acidez. Basta que las jirafas muerdan una y empiezan a avisarse de la acidez. Hermano, esto es lo que pasa con el enojo y la amargura. ¿Usted se enoja? Se lo cuenta a alguien. Ese alguien se enoja también y se lo cuenta a alguien más. Cuando te das cuenta, están todos enojados. Están todos enojados. Son como árboles a los cuales la jirafita vino a morder a uno, pero ya todos se sintieron mordidos. ¿Quién te mordió a vos? ¿Por qué te enojas? No te entrometas con el iracundo, no sea que aprendas su manera y tú también tomes lazo para tu alma. Hermano, cuando usted ande con un hermano enojado, y ese hermano enojado, esa hermana enojada, no importa si es el pastor, el diácono Pepito, usted le va a decir: ¿es una razón justa por la que estás enojado? ¿Te estás enojando porque cierto hermano está perseverando en el pecado? No, pero mi manera de pensar, tu manera de pensar, no encaja con lo que dice la Escritura. Entonces no te enojes, vamos a orar. Quítate el enojo. No quiero enojarme yo también, me voy a enojar contigo, no con Pepito. Y corte la amargura de una. ¿Sabe que a veces somos demasiado educados? Nos pasamos escuchando gente enojada. No le queremos decir nunca: está mal lo que estás haciendo. Y sigue la cantaleta y la ruleta del enojo una y otra vez. Hermano, no sabe la cantidad de veces que me pasa en consejería que hablo con mujeres que están enojadas con sus maridos hace 20 años. 20 años. 30 años. ¿Y cuándo va a cortar el enojo? El árbol va a llegar a 100 metros y va a vivir hasta que usted se muera. Corte de raíz eso. Hablo con gente que está enojada con su iglesia. Yo no voy a la iglesia porque son todos unos hipócritas. Me canso de leer en los estados de Facebook y de WhatsApp de gente que se llama cristiana, que no va a la iglesia porque el pastor es un desgraciado, porque los hermanos son unos desgraciados, porque Dios es un desgraciado. Bueno, tranquilo, anda al infierno feliz, que el diablo es bueno. Si tanto te molesta Dios y la iglesia y los pastores y los diáconos y los hermanos, anda al infierno. Ahí no está ni Dios, bueno, algunos diáconos va a haber en el infierno.
Amén, hermano. Se lo puedo asegurar, pero de ahí no va a encontrar nada que tenga que ver con Dios. ¿O no conoce usted gente que no va a la iglesia porque está enojada? Se enojaron hace 20 años. Y hace 20 años que no pisan una iglesia. Con tristeza lo digo. Algunos de esos son hijos de ustedes. Hace 20 años un pastor los ofendió y nunca más pisaron la iglesia. Ya el pastor lo enterramos, resucitó, volvió a la vida, y nadie vuelve a la iglesia. Tengamos cuidado porque es contagioso. Por último, reconozca que el enojo no agrada a Dios y lo peor de todo, perjudica el testimonio cristiano. A veces nos enojamos y enojados decimos cosas que no debiéramos decir, creyendo que vamos a lastimar al que nos ofendió, y a veces el que nos ofendió ni siquiera se entera, pero alguien más se entera. Y lamentablemente lo único que se mancha es el testimonio cristiano. Tenemos que tener cuidado. Mateo capítulo 5, versículo 21 dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, este versículo está en la Biblia. Enojarnos entre hermanos es un gran problema. Santiago capítulo 3, versículo 6 nos dice así: la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre los miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Versículo 8. Ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hermano, le pregunto a usted que viene a alabar al Señor y que de su boca sale agua dulce para alabar al Señor, ¿cómo puede ser que de esa misma fuente luego brote agua salada? No puede ser así. Si cantamos y decimos que sabemos que ha sido pagado un alto precio, páguelo usted también. El precio de la unidad es: nos podemos enojar, usted se va a enojar. Ya estoy viendo a alguno con cara enojado. Pero hágame un favor, en la puerta cuando nos abracemos, dígame: estoy enojado, estoy enojada. Se pasó usted 5 minutos, pastor, ya lo sé. Usted llegó 5 minutos tarde, yo no me enojé. Dígame, estoy enojado, pero le aseguro, pastor, que voy a ir a mi casa y antes de comerme la comida voy a orar y voy a pedir perdón a Dios y se me va a pasar la bronca contra usted. Pero hasta mi casa me va a durar y yo le voy a decir: hermano, vaya en paz. Enojado, pero en paz. Yo me quedo aquí tranquilo. Y el miércoles nos vemos, nos damos un beso, un abrazo, usted me bendice, yo lo bendigo, usted ora por mí, yo oro por usted, como lo hacemos cada mañana. Esto es un sermón preventivo. Cuidémonos de las raíces de amargura. Siempre van a brotar, hermanos. Hasta que Cristo venga por nosotros, alguien nos va a tirar una semillita. No sea tierra fértil. Corte con eso de una vez por todas. Oramos, pedimos la bendición del Señor.